Buenos días. En este caso hablaremos sobre el Fondo Monetario Internacional bajo la asignatura de Estructura Socioeconómica de México. Los integrantes de nuestro equipo son Jorge Cisneros, Regina Rascón, Jorge Moreno, Darío Rojas, Gael Mora, Francisco Quintero y Diego Correa. Principalmente los temas a abordar en nuestra exposición son qué es el FMI, Fondo Monetario Internacional, creación, servicios financieros, relación con México y claramente las referencias, abarcando las rúbricas designadas, en este caso bajo la materia de estructura socioeconómica de México, y mis compañeros abordarán todos estos temas y harán claramente una apología a la información con las referencias y citas que deben de ser inherentes al tipo de ensayo que está realizando y exposición. En este caso, en la presentación se abarcarán todas estas dinámicas que son referentes a lo designado bajo la rúbrica claramente y en breves podrán pasar con mis compañeros que les explicarán todas estas temáticas. Buen día. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gael Mora y les voy a decir el resumen de contenidos que vamos a ver en esta presentación y donde vamos a decir cada quien uno de los participantes. El número uno que vamos a ver va a ser el que es el FMI, de Fondo Monetario Internacional. Luego está la creación, después el servicio financiero, la relación con México y al final las referencias de donde sacamos toda esta información para sacarlo en esta presentación y decirles con claridad de cómo está formado. Muchas gracias, pasemos con nuestro siguiente compañero. Bueno, pues en esta ocasión me ha tocado presentar la introducción. En esta presentación hablaremos sobre el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Y como introducción me gustaría dar unos temas o unos datos interesantes, como por ejemplo la ubicación o la sede principal del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues la sede principal está en Washington DC, Estados Unidos. Ahora, el gobierno del FMI son 184 países, o sea, casi todo el mundo está en ese Fondo Monetario. Este mismo es la institución del Sistema Monetario Internacional y su creación, ahí va otro dato curioso, es el mismo día que del Banco Mundial, ya que ambos fueron creados en julio de 1944 en una conferencia internacional celebrada en Estados Unidos, justamente en Bretton Woods, Nuevo Hampshire. Hola, mi nombre es Regina Rascón Martínez y el día de hoy me tocó explicarles un poco más sobre qué es el FMI. El FMI, Fondo Monetario Internacional, tiene como objetivo lograr un crecimiento y prosperidad sostenible para los 190 países miembros de esta organización. Y con esta finalidad respalda políticas económicas que promueven una estabilidad financiera y la cooperación monetaria, que son esenciales en la productividad de cada país, creación de puestos de trabajo y el bienestar económico. El FMI es administrado por los países miembros a los cuales rinde cuentas. ¿Qué hace el FMI? Bueno, el FMI tiene 3 misiones críticas, que es promover la cooperación monetaria internacional, alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico, y desalentar políticas que vayan en prejuicio a la prosperidad. Para cumplirlas, estas 3 misiones, los países miembros colaboran entre sí con otros organismos con el fin de mejorar la vida de los habitantes de los países o de las poblaciones. ¿Cómo funciona? Bueno, el FMI promueve la estabilidad financiera internacional mediante las siguientes vías o formas. La primera es la supervisión, que es el seguimiento de la evolución económica y financiera de los países y asesoramiento correspondiente. La asistencia financiera, que es la segunda, es el FMI le presta dinero a los países de los cuales son miembros
para poder crecer y que tengan una buena productividad, como ya lo dije anteriormente. Y la tercera es el fortalecimiento de las capacidades, que es asistencia técnica y capacitación y el FMI le ayuda a los gobiernos de todos los países a poner en práctica políticas económicas un poco más sólidas. El FMI utiliza la supervisión para mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema monetario internacional. Y pues se trata de una plática o un diálogo regular que mantiene con los gobiernos de los países miembros para evaluarlos. Y durante la pandemia, pues obviamente en pandemia varios países se vieron afectados económicamente. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cómo respondió el FMI hacia la pandemia de COVID-19? Bueno, la pandemia y los shocks económicos que la siguieron incrementaron la demanda de asistencia financiera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que incrementaron el hecho de que los países miembros, o sea, los 190 países, estuvieran pidiendo una asistencia financiera, ya sea por préstamos o otros montos. El FMI respondió a esas demandas ampliando provisionalmente el acceso global a fondos y al financiamiento de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el FMI tiene ¿cómo lo puedo explicar? Como un banco aparte para en caso de emergencias. Bueno, el FMI usó ese banco que tenía como un ahorro, por así decirlo, para dárselo a los países que lo necesitaban. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diego Correa y voy a hablarles sobre el Fondo Monetario Interno, más específicamente el cuándo este fue creado, el por qué o para qué. Este fue creado en julio de 1944 durante la Conferencia de Acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos, con el fin de garantizar una estabilidad económica y del sistema monetario internacional. Esto fue creado a partir después de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, dos sucesos muy importantes de esa fecha, con el fin de promover una cooperación monetaria entre todos los países, una estabilidad financiera y un crecimiento económico de todos los países reunidos en esa conferencia. Este comenzó a existir oficialmente el 27 de diciembre de 1945, cuando los primeros 29 países ratificaron o aceptaron el convenio correspondiente. Bueno, yo soy Francisco y voy a presentar los servicios principales financieros. El servicio ampliado del FMI, servicios para el crecimiento y la lucha contra la pobreza y la asistencia de emergencia. El apoyo del FMI a un país miembro al amparo del servicio ampliado del FMI ofrece la seguridad de que el país miembro podrá girar hasta una determinada cantidad, habitualmente durante un periodo de 3 o 4 años, para ayudar a solucionar problemas económicos del tipo de estructuras que estén causando graves deficiencias en la balanza de pagos. Ofrece a los países miembros financiamiento adicional a corto plazo si experimentan dificultades excepcionales de balanza de pagos debido a una pérdida súbita y amenazadora de confianza del mercado en conducta a una salida de capital. El servicio para el crecimiento de la lucha contra la pobreza es un servicio en el que cobran tasas de interés bajas para ayudar a los países miembros más pobres que enfrentan problemas persistentes de balanza de pagos. Y la asistencia de emergencia es para ayudar a los países miembros que superan los problemas de balanza de pagos debido a catástrofes naturales repentinas e imprevisibles. La relación de México con el Fondo Monetario Internacional vio sus inicios en 1944, en el año de creación del propio Fondo Monetario Internacional. Desde esa fecha de creación,
México ha pedido prestados un total de 751.796 millones de euros, y esta cantidad no ha dejado de aumentar en años recientes. Durante 1994, en el gobierno de Salinas, iniciando el gobierno de Zedillo, se vio un accidente llamado el error de diciembre, que fue llamado un accidente formalmente porque realmente hubo muchas equivocaciones en el gobierno de Salinas, y al inicio del gobierno de Zedillo hubo una devaluación del peso muy grande, por lo que no hubo otra alternativa más que pedir un préstamo y arreglar la economía con ese dinero ajeno. Después, en años más recientes, hemos visto del 2019 al 2022 un préstamo total de 3.855 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional hacia el país. Recibimos por parte del Fondo Monetario Internacional, y no parece que vaya a dejar de crecer esta deuda.